¿Cuáles son los dos problemas básicos que vamos a contemplar y que enfrentamos día a día en el espacio áulico? En primer lugar, estamos perdidos en el tiempo y en el espacio. Parece que da lo mismo Teotihuacán y aztecas, y digo entre comillas aztecas, porque los aztecas, queridos compañeros, no existieron. Es un constructo historiográfico del siglo XIX, pero vamos parte por parte. Necesitamos que el estudiante siempre se ubique en el tiempo y en el espacio, lo que los historiadores decimos y tratamos de hacer siempre en toda investigación, la ubicación temporoespacial. Ese es nuestro eje, y como ese es nuestro eje, es el eje también del agente que vamos a trabajar. Necesitamos ubicarlo en el tiempo y en el espacio que hay antes y después. No fechas, no memorización de fechas, sino líneas del tiempo, voy a dar ejemplos seguidamente, pero que permita al estudiante saber qué va antes y qué va después. Y la ubicación del espacio es básico manejar el espacio de mi comunidad, el espacio de mi estado o de mi entidad. O sea, necesito saber qué tipo de sociedades voy a trabajar en el tiempo y en el espacio. Ese tiempo y el espacio lo trabajamos los especialistas a partir de una definición que da un investigador alemán en 1943, estoy hablando de nada más, nada menos que de Kirchhoff, que propuso la división de nuestra República Mexicana, vuelvo a decir, mediados del siglo XX, dividirlo a partir de evidencia arqueológica y etnolingüística en 3 superáreas culturales. ¿Qué es esto de 3 superáreas culturales? Muy brevemente hay una bibliografía específica desde el propio texto de Kirchhoff a otros autores, Alfredo López Austin, que los podemos consultar, en cualquier librería los podemos encontrar. Entonces, esta idea que nos propuso, vuelvo a insistir, es una idea, es un modelo de cómo dividir nuestro territorio en diferentes superáreas, y dice superáreas, que son 3, Mesoamérica, Oasis América, Aridoamérica, y cada una de ellas compuesta por áreas menores, la más conocida por todos nosotros y la que vamos a profundizar en el aula y en el salón como tal, va a ser las áreas de Altiplano Central, Costa del Golfo, Oaxaca, Área Maya, Norte, Guerrero, entre otras. Ahora lo vamos a ver en un mapa para que podamos ver qué herramientas necesitamos trabajar con los estudiantes. Nos van a permitir, en primer lugar, saber a qué espacio estamos hablando cuando estamos hablando de ese pasado prehispánico. Y cómo trabajar con el tiempo a partir de una cronología que creo que para todos es muy fácil. Es una cronología que también se va a definir en la misma temporalidad que la propuesta conceptual en torno a qué es una superárea cultural, es decir, lo que es el preclásico, el clásico y el posclásico. ¿Cómo lo podemos pensar con nuestros estudiantes? Tener claridad qué periodo y qué sociedades o qué ciudades surgen en el clásico. Antes de eso es el preclásico, hoy para todos nosotros trabajado como culturas hermanas. Y después del clásico, el posclásico, que es el que más sabemos. Entonces, este sería como el ABC para poder ingresar a una cuestión que no es fácil y es compleja. Vuelvo a insistir, tiempo y espacio. Tenemos un problema, y un problema que no es menor, y por eso lo estoy planteando como un problema básico. Debemos ubicar al estudiante en estas problemáticas. Y el segundo, y este creo que es una tarea para todos muy ardua, es combatir a los falsos contenidos. ¿Qué estoy hablando en torno a los falsos contenidos? Primero, la pervivencia que existieron estas sociedades que tras la conquista no desaparecen los indígenas, por supuesto que no desaparecen, pero hay un cambio radical, y esos indígenas del pasado no son los indígenas que tenemos el día de hoy, son otro tipo de características, otro tipo de organización que nada tiene que ver con ese pasado prehispánico que también es un constructo que desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nuestros intelectuales mexicanos, nuestros liberales mexicanos, estoy hablando de Paso y Troncoso, García Escalvalceta, ¿sí? Son los que van a trazar esta preocupación de ubicar el indígena, pero no el indígena del siglo XIX, no el indígena del siglo XX, tratar de explicar la historia antigua de los indígenas que ya murieron, que somos herederos en parte, pero no en su totalidad. Digo esto porque siempre nos aparece este problema y nos puede pasar en el salón, que un estudiante venga y nos diga, es que yo tengo o en mi casa se cocina de forma tradicional prehispánica.
Ok. Lamento decir que no. Puede ser de una tradición, sobre todo decimonónica. La cocina mexicana está marcada por el siglo XIX, pero no prehispánico como tal. Tenemos creencias, ¿sí?, que fueron construidas, tradiciones que no han sido alteradas. El uso del temazcal, ¿sí?, el uso de la milpa, digamos, estoy pensando en diferentes lugares de la República, con diferentes realidades. Pensar en usos antiguos, formas de curarnos, alternativos a la medicina como de uso prehispánico. Digamos, tiene que ver con una tendencia más New Age, fusiones de diferentes tradiciones, que cuestiones realmente prehispánicas. ¿Y por qué este problema? Porque los historiadores trabajamos con dos, básicamente, corpus documentales. Uno, lo que tiene que ver claramente con un corpus documental, códices, historias generales, pero todos esos producidos en el periodo novohispano. Y después tenemos la evidencia arqueológica, pero también recordemos que la evidencia arqueológica, desde la creación del Instituto Nacional de Antropología, nuestros sitios no son realmente la realidad, son una reconstrucción. Esa es una tendencia de la arqueología mexicana, una reconstrucción, entre ellos por el gran reconocido arqueólogo, estoy hablando de Piñachán, que va a reconstruir los sitios, Chichén Itzá, Esná, Xochicalco, y ni hablar del caso de Teotihuacán, y cómo Porfirio Díaz y su arqueólogo de cabecera, Leopoldo Batres, van a reconstruir un sitio que va a ser el emblema de la presidencia. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ser ordenados, ¿sí?, en torno a estos problemas. Otro problema constante que tenemos y que nos enfrentamos como docentes tiene que ver, hay una confusión, como venía planteando, entre los indígenas, aparte de culturas hermanas, del clásico, del posclásico, del periodo novohispano, que son 3 siglos, del periodo independentista, del periodo de Porfirio Díaz, de los revolucionarios, de los posrevolucionarios, y podemos seguir. Esta categoría, y por eso lo estoy subrayando, no son los mismos, no. Los indígenas, ¿sí?, prehispánicos, no se mantienen en el tiempo. Esta es una noción ahistórica y no es correcta. No es correcta, no lo podemos seguir aplicando. Lo prehispánico tiene una fecha de culminación y es clara, 1521. Tiene que haber, ese es un consenso por parte de los historiadores, a partir de la caída de Tenochtitlan, que no es de la noche a la mañana, claro, sí es un proceso mucho más complejo, pero que ponemos como un consenso. A ver, también para dar otro ejemplo que todos debemos trabajar, descubrimiento de América. Es un consenso que el 12 de octubre de 1492 cambia el mundo. No, por supuesto, de ahí en más se va a iniciar un proceso de transformación. Identificados los problemas por todos nosotros, volvemos de nuevo a nuestra segunda pregunta original. ¿Cómo enseñar historia prehispánica? Es decir, tienen un diagnóstico, sé para dónde, tengo que buscar la solución, ¿no? Porque si no, ¿para dónde podemos pensar? Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.